Entonces, vamos a arrancar escuchando una primera cosa que necesito que le presten mucha atención. Mucha atención es que inclusive necesitamos entender qué está queriendo decirnos la persona que está cantando. Este es el segundo modo y esta es su flexa. Y esta es la mediante. Este es el tenor y esta la cadencia. Bien, ¿qué escuchamos recién? ¿Qué nos está queriendo enseñar esta persona que acaba de cantar? ¿Sí? ¿Cómo hacer para cantar o para entonar los salmos? ¿Qué significa entonar los salmos? Significa que la práctica de las lecturas de los libros sagrados son entonados, o sea que se cantan. Eso en principio significa que desde una tradición anterior al cristianismo, porque eso es una práctica que existe en el mundo hebreo, cada vez que se leen las lecturas de los libros sagrados, se hace a través de una entonación. ¿Qué quiere regular esa posible entonación? Quiere regular cuáles son las alturas con las que nosotros vamos a cantar ese salmo. Ahí ustedes pueden ver que esa organización de las alturas está hecha en modos. ¿Qué significan esos modos? Significa un repertorio de alturas, tal cual los modos que ustedes aprenden, eso es lo que les decía hoy, que aprenden en lenguaje, que regulan principalmente dos cosas: en qué nota va a terminar cada entonación y sobre qué nota se va a recitar, ¿sí? O sea, se va a decir la mayor cantidad del texto. Y por otro lado, lo que más se conservó hasta nuestros días en lo que comprendemos un modo, la ubicación del semitono, ¿sí? En qué lugar de ese repertorio de notas va a estar el semitono. Ahora, ¿qué era lo que nos decía este señor cuando cantaba? ¿Qué es eso que nos explicaba que debemos hacer cuando cantamos un salmo? Y para eso traje la misma versión de eso que escuchamos, pero en latín. Bien, ahí tenemos lo mismo que vimos antes, pero en latín, lo que escuchamos antes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada una de las entonaciones se va a hacer en base a fórmulas. ¿Por qué? Porque la retórica medieval nos propone que la construcción de las melodías en lo sucesivo va a ser en base a fórmulas que se suceden, ¿sí? Que se adiciona una a la otra. El principio es el inicio. Después tenemos la flexa, después la mediante y la fórmula para terminar. Y miren cómo es la práctica, ¿no? Esto es una práctica oral. Primero cantó una sola persona, nos enseñó cómo se debía cantar sobre un modo, y después la asamblea o los monjes, porque esto también es una práctica que se hacía dentro de los monasterios, en esas horas monásticas, repetían cuáles eran las fórmulas, y de esa manera se aprendían en reglas mnemotécnicas cuáles eran las posibles partes que podía tener la entonación de un salmo. Hasta ahí se entiende fácil, ¿no? Esto podía después estar repetido y con distintas entonaciones en los distintos modos según cuál era su nota final o su nota de recitación. Ahora, hay una práctica que tenemos que pensar que esta práctica, que si bien llega a nosotros a través de tonarios, que son como si fuesen una recopilación de cantos en cada uno de los modos, ¿no? Estos son los cantos del modo 1, estos son los cantos del modo 2, estos son los cantos del modo 3, un libro que recopila. Lo podemos pensar como una práctica que viene de la oralidad. Quiero decir, se había inventado una melodía que solamente aprendiéndome esa melodía
yo ya sabía cómo hacer para cantar un salmo en determinado tono. Funciona como si fuese la manera de aprender de forma oral. Canta primero el que sabe la melodía y después el resto repite y ya se acuerda para siempre cuando tiene que entonar un salmo en tal o cual modo, eso no importa porque aprenden los 8 modos posibles, qué debo hacer en cada lugar. Ahora, si miran en el texto, van a ver que hay ciertos símbolos que están entre las distintas frases y ciertos símbolos que no pertenecen al idioma latín, como por ejemplo las tildes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente en la escritura del texto también nosotros podíamos establecer cuáles eran las palabras acentuadas, y eso no es una cuestión simple y nada más, sino que la aparición de una tilde en el texto a mí ya me daba la idea de que en ese momento había o una detención o una inflexión especial para hacer ese acento, o en el caso de las palabras finales, por ejemplo, finitur, ¿sí? Ahí tenemos el momento de la inflexión hacia la fórmula del final. Entonces, yo no necesitaba tener una partitura. Con solo tener la letra y esos símbolos, ya sabía dónde tenía que ir la fórmula que tocaba. ¿Y cómo sé qué fórmula toca? Muy fácil. En el medio de los versículos pueden tener 1, 2 o 3 partes. Si tiene una parte, directamente vamos al final, porque no hay nada más. Si tiene 2 partes, solamente hago la flexa. Si tiene 3 partes, la primera la hago con la flexa, la segunda con la mediante y la tercera con la final. Si tiene 3 partes, el versículo que quiero cantar. El verso del salmo. Porque el salmo no son más que 150 poemas que pertenecen al Antiguo Testamento. Esos son los salmos, ¿sí? Entonces, ¿qué otra señal tengo dentro del texto? Sin mirar ni siquiera la partitura. Por eso digo que tenemos que pensar esta práctica del canto dentro de la iglesia con una gran enseñanza desde el oral, desde la práctica, ¿sí? Tengo unos símbolos. El símbolo que separa cuando estoy por ir al segundo de 3 versos va a ser la pequeña cruz, que está entre flectitur y et, ¿sí? Justo al final de la flexa, ¿sí? Que eso me indica que la próxima va a tener mediante, porque va a ser la segunda de 3 versos, ¿sí? Y después de hacerla mediante, o cuando tengo que ir sí o sí al final, porque no hay otra cosa, tengo un pequeño asterisco, ¿sí? Solo con la letra sé dónde van los acentos, dónde van las inflexiones y qué fórmula me toca cantar. Ahora, esta práctica, ¿sí?, no era así en los lugares donde se hacían los distintos ritos. Como les dije, principalmente los cantos de los salmos se hacían de forma antifonal en los oficios de los monjes dentro de los monasterios. ¿Qué son los oficios? Esos rezos que los monjes van haciendo en las distintas horas del día, ¿sí? Entonces, para analizar, vamos a escuchar los primeros versos de un salmo antecedidos, y acá viene esta palabra, por su antífona. ¿Qué es una antífona? ¿Pertenece al salmo o no? No, no pertenece al salmo. Es una pequeña melodía que puede tener la letra de otro salmo, pero no pertenece al salmo que voy a cantar, que antecede y precede, o sea, va a estar antes y después del rezo del salmo que nos toca, ¿sí? Entonces, escuchamos una antífona y los primeros versos de un salmo. Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua, exaudi me in tua justitia, ned non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vive. Bien, ahí pudimos escuchar los 2 primeros versos, versículos se llaman, cuando pertenecen a las escrituras sagradas, se le dice versículo, antecedidos por su antífona. ¿Pudieron ver cómo funcionan las distintas fórmulas de comienzo, la flexa y la mediante, en esta primer frase que tiene
tres, ¿sí? 3 partes. Entonces, arranca Domine con la fórmula inicial, Meam con la fórmula de la flexa, Veritate tua con la mediante y Justitia está en latín italiano, con la última, con la fórmula final. ¿Queda claro cómo funciona que cada uno? Ahora miren la letra. Ahí tienen, sin leer la partitura, digo, nosotros somos todos experimentados en leer partituras y la podemos deducir, ¿no? En cuáles son las alturas. Pero piensen que no está esa información. Yo puedo leer qué me toca decir en cada lugar solamente leyendo la letra, ¿no? Sé que toda la primera frase va a ir hacia el acento, que eso me va a marcar una cantidad de tiempo, o sea, una duración de las alturas que estoy cantando y además una altura. Después, como está la cruz, sé que en la próxima frase tengo que decir la mediante porque va a haber 3 frases y después viene el asterisco y sé que se va a terminar. ¿Sí? ¿Ven cómo funciona? Muy simple la manera de entonar los salmos. Nosotros vamos a terminar de entonar el salmo diciendo la oración Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? La oración del Gloria. Bien, entonces, esa oración del Gloria se va a cantar con la misma entonación que cantamos el Salmo, y luego que va a volver a aparecer, porque dijimos que esto era un canto antifonal, va a aparecer de nuevo la antífona, esa pequeña melodía que se cantó al principio. ¿Lo escuchamos? Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Neripe me, Dei limicis meis Domine, nate confugi. Entonces, ahora vemos lo que sigue, que es que la estructura formal que va a plantear el canto antifonal también va a estar estipulado por esta fórmula. Va a ser la alternancia entre el canto de la antífona, el canto de los salmos, en el caso de los oficios de la iglesia, y va a terminar con una antífona, ¿sí? La forma va a ser antífona, salmo, antífona. Ahora, esta práctica también incide en cómo se cantan los cantos que estuvimos viendo de la misa. Recordamos, hay cantos que son antifonales, ahora vamos a ver cómo funciona esa antífona, porque se canta una antífona y se narra un salmo. ¿Cuáles son? En general, en la iglesia medieval se usaban estos cantos para los momentos en los que se estaba haciendo algún movimiento de la persona que estaba dando la misa dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, en un principio eran el introito, que es el lugar donde el que llega a dar la misa tiene que llegar hasta el altar. Por otro lado, la comunión o en el ofertorio. Sí, van a ser los 3 momentos en los que hay que hacer un poco de tiempo para darle continuidad a lo que está pasando con la misa. Lo que vamos a ver ahora es un introito. Y acá van a ver que el canto antifonal funciona un poco distinto. ¿Por qué? Porque ahora no son monjes los que cantan. Los que van a cantar la antífona y se la van a aprender van a ser aquellos que están participando de la misa. ¿Sí? Entonces, esa fórmula inicial, esa antífona, ¿sí?, va a estar cantada por todos quienes estén en la misa. Y el resto, la recitación del salmo, el canto sobre el salmo, lo va a hacer una sola persona. Y la alternancia no va a ser tan larga, no es que yo canto el principio y tengo que esperar que termine el salmo, sino que va a haber una antífona, un versículo del salmo, vuelve la antífona, un versículo del salmo y así. Entonces, para despedirme, y con esto termino, escuchamos cómo funciona un introito dentro de la misa en la fórmula antifonal. ¿Qué significa antifonal? Que hay un momento de narración o de entonación de los salmos y otros momentos en los que se canta esa antífona, esa pequeña fórmula inicial, melodía corta y fácilmente recordable,
y se van alternando a lo largo del canto.